Es decir, el periodismo ya no existe como tal, ya no hay nada digno de tal nombre, porque efectivamente el poder, que al final es el poder del dinero, quiere controlarnos todo. Es decir, realmente es que estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, desde mi punto de vista, porque el gran capital, es decir, los grandes fondos de inversión, ese gran capital internacional que ya tiene unas ansias globales de control, lo que intenta es controlar la opinión pública, es decir, intenta controlar la formación de la opinión pública controlando lo que es la educación. El aparato educativo está cada vez más sometido a sus puntos de vista. Controla también los medios de comunicación y de entretenimiento, de tal manera que al final hay una sola opinión que es la única posible. Todas las demás, todos los que disienten, todos los que intentan sacar el pie del tiesto o simplemente poner en cuestión el discurso oficial, el discurso de esa élite que intenta controlarnos, es condenado al ostracismo, a la represión, y por eso tenemos que resistir. Por eso son tan importantes proyectos como esta emisora. Estamos en un cambio de modelo, estamos en un cambio de modelo político, en un cambio de modelo económico, en un cambio de modelo social. Ese cambio está auspiciado por los muy ricos, los muy poderosos, los megamillonarios que quieren imponernos una dictadura totalitaria a nivel global. De las 500 mayores empresas que podamos tener en cualquier sector de cualquier país desarrollado, esas 500 mayores empresas tienen como socios de referencia a 3 grandes fondos de inversión que tienen nombres y apellidos: BlackRock, Vanguard y State Street. Cada uno de esos 3, imaginemos el proceso de concentración, por si fuera poco eso, cada uno de esos 3 tiene a los otros 2 de accionistas de referencia. Un accionista de referencia es aquel que tiene más de un 3% aproximadamente del capital de estas grandes corporaciones y que con ese porcentaje es capaz de imponer líneas de negocio e imponer equipos directivos. Es decir, ese proceso de concentración que ya anunció Carlos Marx en El Capital, en el siglo XIX, en la acumulación de capital lleva hacia la monopolización. Es en lo que nos estamos encontrando. Y ya no solo controlan nuestra economía, quieren también controlar la política y quieren controlar nuestra vida, hasta las últimas consecuencias. Volviendo, es decir, conectando con esto, es decir, por eso yo los llamo globalitarios, es decir, porque lo que quieren es imponer una dictadura totalitaria. No están persiguiendo más libertad y más prosperidad para los pueblos, todo lo contrario. Y dentro de ese proceso de eliminación de población, que es una parte crucial de su proyecto, es decir, nos encontramos con que precisamente la liquidación de mucha gente, el hablarnos de la superpoblación o de las crisis económicas que no vamos a ser capaces de soportar, tiene como objetivo de que les sobramos 1.000 millones de personas. Lo han dicho ellos con total claridad. En 2019, Bill Gates y otros 14 multimillonarios, Soros, Rockefeller, el presidente de CNN, todos estos, es decir, se reunieron en una reunión y el Wall Street Journal les preguntó: ¿y ustedes qué han decidido? ¿Para qué se han reunido? Es decir, nos hemos reunido para ver cómo nuestros esfuerzos se combinan para conseguir recortar la población mundial. Pero realmente hay superpoblación. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Es decir, con la densidad de la ciudad de Nueva York, donde viven 20 y tantos millones de personas y no se muere nadie por vivir con esa densidad, toda la población mundial, los casi 8.000 millones o los 7.000 millones que somos, cabríamos todos en el estado de Texas y todo el resto del planeta estaría vacío. No hay superpoblación. Quienes sobran son esos megamillonarios que quieren liquidarnos. La cuestión de la natalidad y similares es una cuestión en la que realmente lo que están intentando es que no haya rebeldes, que haya los menores rebeldes posibles. Y en ese sentido están contando con muchos elementos. Es decir, por ejemplo, el aborto como un derecho. Es una cuestión que evidentemente tú puedes decidir no tener hijos, pero me resulta muy difícil éticamente hablando pensar que la madre pueda matar al hijo que lleva en su vientre sea un derecho. Dentro de esa Agenda 2030, que yo creo que está el aborto, la inmigración, la reducción de la población y, por ejemplo, la cuestión del cambio climático, del clima, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, el clima, es decir, el cambio climático, el apocalipsis climático, el terror climático con que nos intentan imbuir,
Creo que es la coartada general de ese cambio político, económico y social que pretende. Voy a decirlo lo más claramente posible para que se me entienda. Toda la cuestión del terror climático, del apocalipsis climático con que nos están amenazando, es mentira. Yo creo que una de las cosas que sucede en cualquier dictadura, en cualquier estado en el que quieren imponernos, es que hay una diferencia entre cómo viven ellos y cómo intentan que vivamos todos los demás. Y eso es algo tan llamativo, por ejemplo, en la cuestión del clima, el foro de Davos de hace 2 años, 1.300 aviones privados en un sitio como Davos, que es un sitio muy pequeñito en Suiza, 1.300 aviones privados en 3 días para decidir que tú no puedes ir con tu furgoneta a ver a tu madre al pueblo. El cambio climático, tal como nos lo cuentan los medios de comunicación y los poderosos, es una falacia, simplemente un proyecto de humo para enmascarar realmente un proyecto de liquidación. En el caso de España, por ejemplo, ser autosuficientes, ese debería ser el objetivo nacional. España era una potencia agrícola tremenda, es decir, éramos realmente desde los romanos, Hispania era el granero de Roma. Y lo ha seguido siendo hasta recientemente, hasta que han llegado precisamente estas políticas de liquidación. Un asunto muy claro que menciona Pilar Esquinas con Agua Iuris, ¿no? Con todo el proceso de privatización del agua, de control del campo. Ha habido ahora, hace unos días, un incendio en el norte de Valencia. ¿Qué pasa? Que justamente toda esa parte quemada tiene un proyecto para poner ahí placas solares y liquidar ese campo. ¿Qué sucede? Pues que realmente en el diseño de esta Agenda 2030 España no puede ser autosuficiente. Y aunque realmente España es un país que ha tenido una agricultura, una ganadería, un cultivo de bosques y un tratamiento de bosques y de tierras sostenible y realmente que ha sido muy exitoso a lo largo de milenios, ahora se pretende que que estemos condenados a pasar hambre y a importar productos de otros países como Marruecos o similares para que realmente podamos seguir subsistiendo. Eso es un empobrecimiento tal que debería llevar a la cárcel a todos aquellos responsables políticos que son justamente los que están intentando imponer este recorte de nuestras capacidades productivas. Y la población tiene que empezar a darse cuenta de que tiene que resistir, porque nos va nuestra vida y la de nuestros hijos en ello. Entonces, me parece que toda esta cuestión, es decir, todo el proceso de este gobierno, que es básicamente, es decir, Pedro Sánchez es una marioneta de Soros y otros multimillonarios, como los Rockefeller, los Rothschild y similares, realmente llevan desde los años 50 intentando crear una maraña de organizaciones de tal calibre que sean los que lleven adelante sus propósitos y sus objetivos y que la gente se los crea. En los años 50 descubrieron los Rockefeller fundamentalmente que la gente aceptaba mucho más lo que les contaba una organización no gubernamental que lo que les decía una empresa o una entidad estatal a través de su departamento de prensa o comunicación. Y en consecuencia, ¿qué es lo que han hecho? Es decir, trasladar mucho dinero para crear o financiar organizaciones que son las que implementan su agenda. Soros es un tipo que nace en Hungría en los años 30, que es de origen judío, y termina trabajando para los nazis que ocupan Hungría en aquel momento, y luego se traslada a Inglaterra, donde empieza a gestionar dinero de fondos de inversión. Básicamente todo el mundo supone que de los Rothschild, pero no hay una demostración explícita de tal. Tiene la mayoría de su dinero, del dinero que maneja, está en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bahamas y similares, y está afincado en Estados Unidos. Tiene ya más de 90 años, pero tiene una estructura de organizaciones, de medios de comunicación, de políticos a los que se financia con unos objetivos claros y además unos hijos que han heredado su estructura y su red. Pedro Sánchez trabaja en una de esas organizaciones, el National Endowment for Democracy, cuando era joven. Además, esa financiación Soros financia al partido, a la Internacional Socialista y Socialdemócrata, a la que pertenece el PSOE y a la que pertenece Pedro Sánchez, pero también lo hace con el Partido Popular Europeo y similares. Podemos ver que estos multimillonarios juegan a todas las barajas.
Es decir, financian al Partido Popular, financian al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque realmente ambos partidos, a nivel internacional y a nivel español también, comparten el 95% de la agenda. Y en ese sentido, cuando uno está agotado, lo recambian por el otro. No son alternativas, son simplemente recambios, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y sirven a los mismos amos. Soros se convierte en el gestor de esos fondos de inversión y sobre todo de esa enorme maraña. Si alguien empieza a buscar las organizaciones de Soros, en el libro de Soros, por ejemplo, hay una relación de algunas, se encontrará con que al final las organizaciones de Soros están controlando indirectamente el país, el mundo, pero también sus fondos de inversión están controlando al Partido Socialista, al Partido Socialdemócrata, a Ciudadanos, al Partido Liberal, es decir, al Partido Conservador y al Partido Laborista en Inglaterra. Estos son los que hay. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de Soros y sus amigos, incluyendo Bill Gates y similares? Pues sus objetivos son fundamentalmente la destrucción de las naciones, la destrucción de las democracias que las albergan, y en ese sentido están eliminando todos los referentes, digamos, los referentes que estructuran y construyen una nación y una sociedad. De tal manera que nos encontramos que, por ejemplo, las organizaciones de Soros están detrás de la inmigración masiva e ilegal que está habiendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando tú introduces, aquí la inmigración es un aspecto muy importante y además que es un instrumento que utilizan para hablar de conspiraciones, negacionistas y tal. Estos son los adjetivos que sus medios de comunicación, sus medios de propaganda intentan, desvirtuar la realidad de lo que se está contando y desprestigiar a los que no apoyan ese discurso oficial que intentan imponernos. La inmigración que estamos sufriendo es un problema en origen, porque el origen fundamental está en un informe que hizo Kissinger, recientemente fallecido, en los años 70, en los que decía que había que vaciar los países y las regiones que a Estados Unidos les interesaba explotar, para que no hubiera gente que se rebelase contra el intento de explotar esos recursos. Una de las maneras es decirles que van a vivir aquí como en el paraíso, cobrarles por el viaje, y cuando llegan son un factor, porque no se integran, tienen culturas distintas y desde luego es una avalancha que ningún país puede asimilar, de tal manera que crean conflictos también en el lugar de destino. La inmigración ilegal es un crimen en origen, es un crimen en destino y es un crimen en el viaje intermedio, porque está haciendo que miles de personas mueran, porque millones de personas lleguen a un país donde no van a ser recibidos, donde no se van a integrar, porque son culturas distintas y donde además lo único que van a hacer es crear conflictos con la población local y al final toda una crisis, una ruptura de esas sociedades, que es el objetivo final de estos tipos para seguir explotando con tranquilidad y con libertad esos recursos naturales que les interesan. En este caso concreto también, toda la cuestión de estos tipos, es decir, como Soros y compañía, pero está Soros, Gates, los Rockefeller, los Rothschild, controlan como nunca se habían controlado los mecanismos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las Naciones Unidas están financiadas fundamentalmente por los grandes fondos de inversión y en concreto por la familia Rockefeller, que es quien presta incluso a las Naciones Unidas el edificio y el terreno en el que está construido de su sede central en Nueva York. Pero es que la Reserva Federal, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Banco de Pagos Internacional del que depende la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales son propiedad de los Rockefeller. No es una cosa, todos pensamos que eso es la Reserva Federal o el Banco Central, son cosas de los estados. No, los estados pagan eso, pero realmente quien tiene el control son los Rockefeller. Y los políticos que nos han estado gobernando en los últimos 40 años, en Europa fundamentalmente y también en Estados Unidos, son los elementos que esos multimillonarios están potenciando. Pedro Sánchez no es nadie. Tiene dos características que le igualan a Macron o a la que fue ministra de Nueva Zelanda, a la Jacinta Ardern, o a Boris Johnson y similares. Tienen una sumisión absoluta a los deseos y a las órdenes de estos megamillonarios y tienen una falta absoluta de escrúpulos. Lo podemos ver simplemente observando lo que hacen, ¿no? Y en este sentido yo creo que es claro que estos megamillonarios son los enemigos de los pueblos del mundo
y que hay que primero saber hasta dónde llega su influencia y prohibírsela, indudablemente.